Bienvenida, estimada doctora. El salón es suyo. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho su asistencia y su atención. Les solicito por favor a quien está administrando poderme permitir compartir la pantalla. Ok, ya. Eh, ok, por favor, ¿podrían confirmarme alguno de ustedes si está viendo mi pantalla? Sí, doctora, adelante. Les agradezco mucho. Bien, entonces voy a... Discúlpenme un instante. Esperemos no sea COVID. Mentiras, no. Bien, voy a compartir entonces mi pantalla completa. Em, Les doy de nuevo la bienvenida. Antonio, muchísimas gracias. Hoy vamos a ver un tema que es un poco controversial en algunos círculos en agricultura. Sin embargo, como siempre, cuando se va a argumentar los pros y los contras, definitivamente hay que tener argumentación. Casi todos nosotros provenimos de universidades donde son por naturaleza centros de pensamientos. Estos son centros de pensamiento para la sociedad. Así que espero que ustedes puedan recibir esta exposición, este módulo. De forma tal que puedan sacarle el mayor provecho. Este es una presentación libre, como dice aquí, de Creative Commons, para cualquiera de ustedes, igual que las otras, que espero la compartan con muchísima gente, porque aquí los impactos del buen uso o el mal uso de este tipo de tecnologías son determinantes no solamente en el éxito de la agricultura mayoritariamente, sino que también tiene impacto entre la producción y la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica. Así que sean todos bienvenidos. Quedo atenta pues también a sus preguntas en el transcurso del módulo, porque pues yo creo que este tema sí lo amerita. Entonces, el contenido de hoy es básicamente una introducción a agentes causales de enfermedades de plantas, el cual ustedes ya tienen, por tanto voy a pasar rápido por ahí. Luego vamos a ir a conceptos generales de grupos de fungicidas y luego resistencia y mezclas. Entonces iniciemos con este primer tema para hacer solamente un recorderis. Nosotros tenemos que este es el árbol de la vida, ¿cierto? En este caso, nosotros tenemos aquí todas estas ramas correspondientes a bacterias y por aquí están los hongos. Sin embargo, cada vez que uno hace la pregunta de, por favor, dígame 10 agentes causales hongos que están por aquí en Opistoconta, la gente rápidamente los menciona. Cuando uno dice, bueno, proporcionalmente, ¿cierto? Si este es el 5%, dígame 200 nombres de bacterias causales de enfermedades para que la relación se guarde. Definitivamente la gente no, ninguno de nosotros recuerda tantos. Es más, nos da dificultad recordar los mismos 20 que les estaba mencionando para hongos. ¿Qué es lo que pasa? No los estamos viendo y adicionalmente los métodos terapéuticos para estos tanto en agricultura como en ganadería, en explotaciones animales, como en medicina humana, son los antibióticos que definitivamente implican riesgos en su manejo. Entonces, pues también tenemos que recordar que dentro de los opistoconta, en este reino de los eucariotas que se amplía aquí, tenemos otros. Voy a mover esto para acá abajo. Ok. Aquí están los estraminópiles, donde está los omicetes, donde está Phytophthora, por ejemplo, pero aquí me voy a devolver, están los hongos. Todos estos agentes causales de enfermedades de planta, quiero recordarles que tienen diferencias importantes que hacen que lo que sirve para los hongos verdaderos, que es esta imagen que tengo aquí a mi derecha, no sea lo mismo que, por ejemplo, para Phytophthora, Pythium o los peronosporales, por lo siguiente.
Los oomicetos, a los cuales pertenecen Pythium, Phytophthora y los peronosporales, tienen la siguiente característica. La primera la que quiero notar es la composición de pared, principalmente de betaglucanos y celulosa, en el caso de los hongos verdaderos, quitina y raramente celulosa o en bajas proporciones celulosas. También las mitocondrias son distintas. Esto habla de diferentes linajes ancestrales en origen de mitocondria. Son definitivamente diferentes. Tenemos reproducción sexual por heterogametos, en este caso son oosporas y mayoritariamente estos producen clamidiosporas que son estructuras de resistencia. En los hongos verdaderos pues tenemos diferentes tipos de esporas y entonces para que recordemos, este es el último artículo donde mencionan todas las clases de hongos que hay. Nosotros recordamos básicamente basidiomicetos, ascomicetos, glomeromicetos, higomicetos, pero esta es la diversidad existente aquí también. Ahora, entonces, también tenemos los plasmodioforomicetos que pues de pronto algunos de ustedes están familiarizados con la hernia de las crucíferas, que es Plasmodiófora brassicae, o Spongospora subterránea, que es el agente causal de la roña en papa. Estos son diferentes, estos son un poco más cercanos a los oomicetos, tienen mayoritariamente su fase de vida plasmodial o ameboide y ya luego hacia el final producen quistosoros. Estos microorganismos son bien distintos al resto en su composición de pared. Es importante anotar que para todos estos, entonces utilizamos, ok, parece que está bloqueada, utilizamos unas moléculas que llamamos fungicidas. Sin embargo, es importante decir que sirven para todo este espectro de organismos. Yo les voy a hablar hoy sobre los fungicidas, pero los fungicidas ni funginicidas, se los advierto de una vez. Para empezar a entender cómo funcionan estas moléculas de origen químico, esta es una imagen que traigo de CropLife Latinoamérica, donde ellos mediante esta infografía pues nos cuentan todo el tiempo de investigación y desarrollo que tiene un plaguicida, los millones de inversión que tienen y entonces por ejemplo aquí nos dicen se gastan en promedio más o menos 11.3 años y solo una de 159.000 moléculas llega a campo. ¿Qué sucede con esto? Yo creo que mi internet se me está colgando. Voy a intentar dejar de compartir el video y me excusan. Gracias. Bueno, entonces, hacia donde quiero ir es que cuando se selecciona una molécula de estas, entonces hay pruebas toxicológicas, químicas, de bioética y ambientales que se realizan. ¿Cierto? Entonces una molécula de estas está sujeta a más de 120 estudios para ser aprobada. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Hay personas presentes de Panamá en este diplomado? Que me pareció escucharlo o verlo dentro de los países a los cuales se les ofrecía. Sé que tengo personas de Colombia. Por favor, ¿alguien de Colombia me puede confirmar? ¿Hay algún colombiano aquí? Ok, en el chat me están diciendo sí. Bueno, de Ecuador, tenemos personas de Ecuador. Sí, gracias, perfecto. De Panamá les estaba preguntando. Me faltan, ¿hay alguna otra nacionalidad que no haya mencionado? Por favor, les agradezco en el chat. Es muy importante que me cuenten, entonces estamos básicamente personas de Colombia y de Ecuador, hasta donde entiendo. Vuelvo y le repito, si hay algún otro país que haya obviado mencionar, les agradezco. Bien, entonces, queda entonces bien mencionarles
que les estaba preguntando la nacionalidad porque en cualquiera de nuestras naciones, Ecuador y Colombia, hay unas normas supranacionales por encima de la regla de la normatividad nacional, por eso se llaman normas supranacionales de la Comunidad Andina de Naciones. Nosotros hacemos parte de la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Comunidad Andina de Naciones hace acuerdos comerciales, pero también, como les mencionaba, normas o lineamientos supranacionales para manejo de plaguicidas y marcos de normatividad. La que hacen las organizaciones regionales de fitosanidad como Agrocalidad en Ecuador o el ICA aquí en Colombia es armonizar las normas supranacionales por encima de las naciones a los contextos agrícolas locales o regionales. Entonces, para ambas naciones, la decisión 804, que es la modificación de la decisión 436, es la que nos rige. Es la norma andina para registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, y esta norma lo que dice son los lineamientos y procedimientos armonizados para registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, cuya finalidad es orientar el uso y el manejo de los plaguicidas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo estamos organizados por la Comunidad Andina de Naciones? Si alguien de Panamá me hubiera contestado, yo les hubiera dicho, para el caso de los países centroamericanos continentales, está la OIRSA, que es la Organización Internacional o Regional de Sanidad Vegetal, similar a la Comunidad Andina de Naciones, y cualquiera de nosotros, por ejemplo, en el Cono Sur está el COSABE, para las Antillas también hay una organización especial, para Norteamérica igual, porque todo esto está regido por la Convención Internacional de Protección y Fitosanitaria, donde ellos precisamente determinan cómo deben usarse estos productos y están las normas internacionales fitosanitarias. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros que cumplir estas normas y cómo es este contexto? Resulta que la FAO y la Organización Mundial del Comercio son en realidad los entes rectores que están detrás de toda la normatividad fitosanitaria para no atentar contra una cosa que se llama seguridad alimentaria, es decir, que no se introduzcan plagas devastadoras, que no se haga uso de plaguicidas químicos de uso agrícola indebidos, pues a base de uranio, qué sé yo, voy a ser muy extrema, que el comercio sea regulado, que sea justo, que sea equitativo y de acuerdo a la capacidad de las naciones. Entonces se hacen varias subdivisiones de cómo debe hacerse para garantizar la seguridad agrícola en el mundo, la seguridad alimentaria. Entonces, por eso está la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que los insto a revisar las normas internacionales fitosanitarias para cada uno de los casos. Esta convención internacional, como les decía, va a la Comunidad Andina de Naciones, y a su vez la Comunidad Andina de Naciones armoniza, pide a las organizaciones regionales de los 4 países que conforman esta comunidad armonizar las normas. Entonces, resulta que cualquiera de estos productos tiene ítems como salud, ambiente y eficacia agronómica en evaluación. Aquí básicamente tenemos a la FAO en todos ellos, la Organización Mundial de la Salud, organizaciones responsables para investigación en cáncer en salud, pero también hay otras para la seguridad alimentaria, la seguridad de los alimentos, perdón, la prevención de polución y tóxico y sustancias tóxicas, la Environmental Protection Agency de Norteamérica, en fin. Y de eficacia agronómica, entonces tenemos el Concilio Internacional Cooperativo de pesticida analítico para pesticidas y la Asociación Oficial de Analistas Químicos o de Química Analítica. Entonces, en cualquiera de todos estos casos, nosotros llamamos plaguicidas a fungicidas, herbicidas e insecticidas utilizados en fitoprotección. Y concretamente fungicida es un típico caso de un plaguicida que en teoría, porque no lo es realmente, causa la inhibición o muerte de hongos, pero
ni funginicida, como les decía yo. ¿Cómo así? Sí, en el 2013, la FAO, en este manual que está libre en internet, menciona que muchos de estos compuestos no son realmente biocidas, ¿cierto? La palabra sugiere que el fungicida o compuesto que mata al microorganismo u hongo no tiene una selectividad precisa. Sin embargo, la mayoría de estas moléculas son fungistáticos o lo que hacen es regular el crecimiento del microorganismo y la acción letal se obtiene después de un tiempo de interacción, pero no son propiamente fungicidas, ¿cierto? Yo les estaba mencionando que dentro de los agentes causales de enfermedades, para volver a esta, estaban las bacterias, los plasmodioformicetos, los oomicetos y los hongos. Y dentro de estas moléculas que llamamos fungicidas, encontramos que ellas actúan sobre este espectro de microorganismos, inclusive algunos sobre virus. Entonces no son fungicidas. Serían microbiostáticos o cosa parecida si el nombre fuera a ser correcto. Veamos cómo funcionan estas moléculas. Los plaguicidas químicos de uso agrícola tienen básicamente tres nombres. El nombre químico, entonces este es el nombre de la IUPAC, la Organización Internacional de Química Analítica. Les voy a poner un ejemplo. Este es el etilenbisditiocarbamato de magnesio y zinc, ¿cierto? Esta es su fórmula empírica y este es el compuesto químico. Pero sin embargo, el nombre genérico es Mancozeb. Por favor, las personas que están en Ecuador me pueden contar a través del chat si conocen este tipo de compuesto, el Mancozeb. ¿Cierto? Muchas gracias, Héctor. El resto de personas ¿me podrían contar? Las personas que están en Ecuador. Es utilizado como un protectante, ¿correcto, Juan? Así es. Es un protectante muy común, el Mancozeb. Pero el Mancozeb es el nombre técnico del ingrediente activo. Para no tener que decir todas las veces complejo de etilenbisditiocarbamato de magnesio y zinc, nosotros le decimos Mancozeb. Resulta que esta molécula tiene este nombre común en todos los casos. Lo único que varía y que sí va a variar por regiones, por países, es el nombre comercial, que es el nombre de la marca, del ingrediente activo más componentes inertes y aditivos. Y ese ingrediente activo puede estar en diferentes proporciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos acceso a formulaciones que tienen el 48%, el 80%, el 50%, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que si supongamos va a ser una formulación del 50%, estos que están en naranja son los ingredientes activos y los componentes inertes como talco, si es una formulación sólida o agua o aceite o lo que sea, que son componentes líquidos inertes, son los que están señalados en azul, y los aditivos, que son por ejemplo surfactantes o moléculas que permitan que esta mezcla entre los componentes inertes y los ingredientes activos se den, estos se llaman aditivos. Entonces, estos son los tres nombres, repito, el nombre químico, el nombre común, que es el nombre técnico del ingrediente activo, y el nombre comercial. Ahora, entonces cuando uno piensa en los plaguicidas, uno dice, bueno, esos son una cantidad de nombres y una cantidad de cosas. ¿Cómo nosotros podemos entonces organizarnos mentalmente y definir cómo es que ellos funcionan? Entonces ellos tienen todas estas clasificaciones por movilidad, tipo de protección, puntos de acción, modo de acción y origen de la molécula. Yo les voy a contar la movilidad, tipo de protección, puntos de acción, modo de acción, y dentro del modo de acción está implícito el origen de la molécula. Entonces, vamos por movilidad en la planta, supremamente importante este punto. Los plaguicidas, cualquiera sea este, tiene una movilidad en la planta determinada, y esa movilidad
Básicamente se ha dividido en dos grandes grupos. Los protectantes, que son los que sencillamente están sobre las superficies, se aplican ahí están, como el mancozeb, el ejemplo que acabamos de mencionar. El mancozeb es un protectante, está por encima y la molécula no penetra en los tejidos de la planta. Estos protectantes, en teoría, si no tienen adherentes y no tienen otros aditivos con aguaceros de 13 milímetros, se lavan con mucha facilidad. Es decir, no pueden ser aplicados cuando hay riesgo de aguacero. Hay otro grupo que se llaman sistémicos. Esos son moléculas diseñadas para entrar a la planta, pero esa sistemia tiene una clasificación. Los sistémicos, ¿cierto? Que son penetrantes, los fungicidas penetrantes o sistémicos, tienen varias modalidades de ingreso a la planta. Permítanme mostrarles. Tenemos, entonces, los fungicidas anfimóviles. ¿Qué significa esto de anfimóvil? Que ellos se pueden mover vía xilema y floema por toda la planta, ¿cierto? Nosotros suponemos que este tipo de moléculas se mueve así, pero no lo es tal. Los fungicidas anfimóviles realmente no son comunes. Los fungicidas que nosotros utilizamos tienen otro tipo de movilidades. Son acropetálicos o basipetálicos. ¿Cómo así? Los primeros que les mencioné, que serían el segundo tipo de fungicidas sistémicos, porque primero están los anfimóviles, luego los acropetálicos, estos se mueven vía floema. Entonces, estos son un grupo de moléculas que se mueve desde las raíces hasta el ápice. ¿Estamos todos claros aquí? ¿Alguien sabía o entendía cómo funcionaba esto? Me interesa escucharlos. ¿No? Bueno, entonces, es lo mismo un fungicida que se mueve por xilema y floema que uno que se mueve solamente por el xilema. ¿Qué creen ustedes? Este se mueve de las raíces hacia el ápice. Entonces, resulta que ese movimiento, gracias William, ese movimiento es supremamente importante porque cuando hay mucha oferta de fungicidas o hay oferta de fungicidas, dependiendo del tipo de enfermedad o de agente causal involucrado en el problema que tenemos en campo, utilizamos tipos de sistémicos. Casi nunca nos cuentan que los fungicidas se mueven diferencialmente. Les voy a mostrar unas imágenes, permítanme un segundito. Voy a pausar aquí un momento mientras busco. En recientes, porque es importante acá que los fungicidas se muevan hacia una dirección o hacia otra. Esto que estamos viendo aquí en esta imagen es un proceso de patogénesis de cigatoca negra, de lo que creemos que es cigatoca negra, porque en realidad es un complejo, el complejo cigatoca, sobre los tejidos de una planta de banano. Entonces, el banano es una monocotiledónea y se supone que aquí estamos en estadios iniciales. ¿No están viendo? Permítanme un segundito. Por favor, me dicen si están viendo la imagen, una imagen de histología. Les agradezco si me pueden decir. Ok. ¿No están viendo las diapositivas de la clase?
Ah, o sea que yo estaba simplemente hablándoles y ustedes no estaban viendo No, nada. sí se veía. Ok, Ahorita se salió. ok, listo. Si puede volver Entonces, a compartir, ahí sí. ok, perfecto. Entonces voy a hacer esto porque, a ver. eh, ok, listo. Ya. Muchísimas gracias por avisarme. Entonces, ya le estamos viendo, ¿cierto? Por favor, ¿me pueden confirmar? Gracias, muy gentiles. Entonces, lo que les estaba mostrando, les voy a repetir, es que este es el proceso, esta es una hoja sobre la superficie de banano. Miren, me voy a devolver. Este es, voy a mostrar rápidamente, esta es la cigatoca negra. Me imagino que mayoritariamente estamos familiarizados con ella. Y esta es una imagen a 2.200 aumentos de un estoma afectado por cigatoca. Este es un estoma sano a 2.300 aumentos. Ustedes ven aquí las células de guarda, células acompañantes. Estas células están todas sanas. Esto que estamos viendo aquí es como esa opacidad o esas ceras que nosotros percibimos en las hojas de banano. Este es un estoma afectado por la enfermedad. Hay diferentes estadios, ¿cierto? Muy poco notorios, lesiones de 2 a 3 milímetros de longitud y sin embargo el hongo ya se empieza a ver. En estas lesiones que tienen más o menos de 2 a 3 centímetros, esto es lo que nosotros vemos a 230 aumentos en un microscopio electrónico. Nosotros vemos aquí daños sobre estas superficies, ¿cierto? Ustedes pueden ver estos estomas dañados, estos estomas en proceso de necrosis por el hongo, pero inclusive algunos sin micelio del hongo, que es esto que hay aquí, esto que estamos viendo blanco. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los fungicidas? Sí. Entonces, exactamente, Isabel. Lo que pasa con esto es que los fungicidas no se mueven por tejido necrosado, porque necesitan precisamente tejidos íntegros. Y aquí no hay tejidos que estén en buen estado. Permítanme pasar un poco más adelante. Esto es cuando la enfermedad avanza, los estomas se dañan y este es el hongo dentro. Entonces, cuando nosotros vemos la enfermedad un poco más de cerca con cortes al microscopio, este es el estoma que estábamos viendo que se dañó, pero entonces cuando hacemos cortes, esto es un estoma. Hacia donde yo los quiero llevar es que este es un tejido sano de una hoja de banano y cuando entonces viene un patógeno, ¿cierto? Tenemos tejidos de protección, fotosíntesis, transferencia de asimilados, estructura de intercambio gaseoso y otra vez protección en un perfil de una hoja. Si nosotros tenemos aquí el patógeno, él empieza a entrar a necrosar, nosotros aplicamos un fungicida y en teoría la enfermedad se rodea y se acaba. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, yo estoy diciendo que los fungicidas solamente se mueven por tejido verde, es decir, por tejido sano y fin de la historia, porque va a ser muy fácil controlarla. Pero la real cigatoca o los reales necrótrofos, este es un ejemplo de los hongos necrotróficos, que son los que matan a su hospedero antes de entrar, empiezan a secretar toxinas. Y entonces no es posible que el fungicida se mueva y él puede crecer a sus anchas. Entonces, lo que nosotros sabemos, comprobado, es cómo se mueven los fungicidas en una célula viva. Lo que nosotros no sabemos es esto. Cómo se mueven en procesos de degradación celular, que es cuando mayoritariamente nosotros hacemos aplicaciones. Entonces, veamos lo siguiente. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver aquí. Están viendo esta pantalla donde les estoy mostrando otra vez los fungicidas acropetálicos. Por favor, me pueden contar.
Gracias. Bien, entonces, aquí nosotros ya sabemos que los fungicidas únicamente se mueven por tejido verde, por tejido sano. Estos fungicidas se mueven desde las raíces hasta el ápice. Estos son los que se aplican en drench. ¿Y me sirven para qué? Para enfermedades que son descendentes. Es decir, como un foma o males descendentes que empiezan en la copa y bajan. Por ejemplo, Phytophthora infestans en algunos casos empieza en las hojas y desciende. Entonces, este es el tipo de fungicidas que va, digamos que, subiendo y frena la enfermedad cuando ella va descendiendo. Entonces son básicamente fungicidas que desde mi punto de vista son utilizados o pueden ser utilizados de forma eficaz para enfermedades que descienden, males descendentes. ¿Qué pasa si yo lo aplico aquí arriba, que no se removiliza? Es así de simple. Bueno, estos son los que se mueven por el xilema. Hay otros que se mueven de forma basipetálica por el floema. El floema no solamente tiene dirección descendente, tiene dirección hacia todos los lados, pero básicamente estos fungicidas se mueven desde el ápice hacia las raíces. Estos fungicidas tienen que ser aplicados aquí arriba y sirven para enfermedades que van ascendiendo. Estos, como yo les decía, son aplicados al follaje. Si se aplican en raíces, no se van a removilizar, se quedan allí. Ahora, hay otro grupo de fungicidas que se llaman local sistémicos o translaminares, ¿cierto? Sencillamente lo que esto está mencionando es que ellos caen, se mueven dentro del perfil de la hoja, pero no se removilizan hacia otras partes de la planta. También hay otros fungicidas nuevos que se llaman mesosistémicos. Son fungicidas que pueden redistribuirse por su movimiento de vapor. Es decir, la sustancia entra en una fase de vapor y puede penetrar dentro de la planta y asimismo a las plantas vecinas. Entonces, estos fungicidas, por ejemplo, aquí hay uno que se llama trifloxystrobin, tienen este modo de acción. Y estos sí pueden redistribuirse fácilmente por toda la planta, pero los anteriores con los cuales les estaba poniendo los ejemplos, estos hacen parte de los fungicidas penetrantes o sistémicos en sus diferentes formas de movimiento. Y es recomendable estudiar cuál es el tipo de movimiento o de sistemia que nos permite ser más eficientes en la aplicación del fungicida. Ahora, volvamos aquí. También hay que anotar que muchos fungicidas son básicamente de carácter preventivo, ¿cierto? Actúan en la germinación de esporas, ¿cierto? Otros en estados iniciales de infección, los mal llamados curativos. ¿Por qué son mal llamados curativos desde mi enfoque? Desde la propuesta que les hago aquí. Porque ellos se movilizan, como les mencionaba, en el tejido verde y la infección se rodea, el otro tejido sigue creciendo, es nuevo, entonces uno tiene la sensación de que la incidencia o la severidad ha disminuido. Realmente no ha disminuido, las lesiones siguen ahí. Lo único que ha pasado es que ha aumentado el área verde, entonces se tiene el concepto de que ha curado, pero pues no es así. Hay otros que se llaman erradicantes de alta residualidad y antiesporulantes. Todos ellos, como les digo, de alta residualidad. Entonces, la tercera clasificación, esta es la segunda. La tercera clasificación es por puntos o sitios de acción. Hay algunos que son unisitio y otros son multisitio. Los multisitio son aquellos que puede, como su nombre lo dice, afectar varias organelas. ¿Las strobis son mesosistémicos? No, las strobis no son mesosistémicos, solamente el trifloxystrobin. Ahorita vamos a ver eso. Hay otros que son basipetálicos o en fin. Son sistémicos, pero no todos son mesosistémicos. Les estaba mencionando que hay unos multisitios, pero
Juliet nos pone el ejemplo de las estrobilurinas. Las estrobis son, por ejemplo, fungicidas que son unisitio, actúan en la mitocondria en respiración. Entonces, la mayoría de los sistémicos con los cuales nosotros trabajamos tienen un único sitio de acción en un único punto. Vamos a ver cómo funciona esto. Por modo de acción, los fungicidas están clasificados en diferentes ítems. Les voy a compartir mi pantalla, voy a parar y les voy a mostrar de dónde saqué esta información y cómo esta información varias veces al año es de nuevo actualizada. Entonces, me voy a ubicar aquí en mi correo y voy a abrir aquí esta página que es la de la FRAC, Fungicide Resistant Action Committee. Vamos a entrar a esta página, ¿cierto? El Comité de Acción para la Resistencia a Fungicidas. Aquí están las publicaciones y en publicaciones tenemos, aquí decimos que aceptamos, una cantidad enorme de información. Esta, por ejemplo, es supremamente importante o esta lista de códigos que es la lista que se actualiza con muchísima frecuencia. Entonces miremos este que es un poco más gráfico. Por favor, confírmenme que sí la están viendo. Ok, gracias. Entonces, voy a aumentarles aquí el tamaño para que veamos las moléculas por las cuales estaba preguntando su compañera. Estos son el grupo C. El grupo C actúa en respiración, es decir, en la mitocondria. Varios de ellos actúan en diferentes sitios. Aquí están los QOI o los que actúan en el sitio 3. Estas son las estrobis por las cuales ella preguntaba. Entonces, la FRAC constantemente está actualizando y corrigiendo esta lista. Esta lista también tiene una información un poco más compleja en este archivo. Entonces ya les voy a mostrar cómo funciona. Aquí está el modo de acción y aquí el modo y el mecanismo. Yo les voy a enseñar cómo se lee todo esto durante esta clase y cómo es posible que nosotros hagamos programaciones y entendamos todos estos ítems. Volvamos aquí. Entonces, a la pantalla que les estoy compartiendo. Les voy a volver a compartir mi presentación. Volvimos a la presentación inicial. ¿Me pueden contar por favor si la están viendo? Donde tengo los modos de acción y los códigos de los modos de acción. Gracias. Perfecto. Entonces, esos modos de acción, todos estos modos de acción, ese resumen lo saqué de ahí de la FRAC. Tenemos varios mecanismos: metabolismo de ácidos nucleicos, citoesqueleto y proteínas motoras, respiración, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, aquí casi todos son unisitio porque hay un solo sitio donde están actuando. Hay otros que son los grupos M, es el grupo M, que estos son multisitio, y los biológicos con múltiples modos de acción. Estos son los multisitios. Hay otros no especificados, otros desconocidos, otros que inducen la defensa del hospedero, entonces no pueden ser clasificados ahí porque serían básicamente multisitios, pero estos otros grupos son unisitios. Veamos cómo son esos grupos. Como yo les mencioné, están en la Fungicide Resistant Action Committee, pero quiero mencionarles que igual que existe esta página para fungicidas, también existen las mismas páginas para herbicidas e insecticidas.
Entonces, ustedes pueden ver allí los modos de acción de cada uno de estos tipos de moléculas y como personas responsables que trabajan en agricultura, les recomiendo tener esto siempre a la mano en sus celulares o en sus dispositivos electrónicos, porque uno nunca se aprende todo esto, pero sí es posible, definitivamente es posible hacer estas consultas rápidamente para tomar decisiones de manejo en campo. Veamos algunos ejemplos. Entonces, el primer grupo de la FRAC, el modo de acción es el metabolismo de ácidos nucleicos. Actúa en el metabolismo de los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Tienen la gentileza de mencionarme esto aquí en el chat. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? ¿De qué estoy hablando? ADN y ARN, ¿cierto? Son los que codifican la información genética. El primero es el que lo almacena en la mayoría de organismos. Los virus también son de ARN. Entonces, lo que hacen estos fungicidas es actuar en estas moléculas o en el ensamble de estas moléculas. Muchísimas gracias a quienes respondieron. Entonces, quiero mostrarles. Este es el modo de acción A, la síntesis de ácidos nucleicos. Ahora, hay otros sitios blanco, ¿cierto? Entonces, este grupo de fungicidas, las fenilamidas, actúan en la ARN polimerasa 1. Las hidroxipirimidinas actúan en la adenosíndeaminasa y los heteroaromáticos actúan en la síntesis de ADN o ARN, eso todavía está propuesto. Hay otros, al grupo al que pertenece el ácido oxolínico, que es un antibiótico, se llaman ácidos carboxílicos y actúan en la girasa de las bacterias. Entonces, este es el modo y este es el mecanismo. El modo de acción es el qué. ¿Qué hacen? Pues inhibir la síntesis de ácido nucleico. El mecanismo es bloquear la ARN polimerasa 1, ¿cierto? Entonces, veamos en el recuadro azul cómo se organizan estas moléculas. Tienen un sitio blanco y un código. Entonces, estos actúan en la síntesis de ácidos nucleicos en la ARN polimerasa 1 y son el grupo A1 de la FRAC. El nombre del grupo es las fenilamidas. Dentro del grupo hay varios grupos químicos, las acilalaninas, oxazolidinonas y butirolactonas. Aquí tenemos dentro de las acilalaninas el venalaxil, furalaxil, metalaxil. ¿Han oído hablar del metalaxil? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del metalaxil? Por ejemplo, Los escucho, los leo por el chat. Juliet, ¿en qué has escuchado? Ese es el ridomil, sí señora. ¿Y para qué se utiliza? ¿Alguien sabe? Para mildeos vellosos, para omicetos, sí. Los mildeos para Phytophthora, sí, que su escritura en nombre científico es así. Pythium, exacto, esos sirven para los peronosporales. Entonces, si se dan cuenta, el primer grupo de la FRAC que nos encontramos y no es fungicida. ¿Qué sucede con este grupo? Aquí están el venalaxil, el furalaxil, el metalaxil y el metalaxil M. Nos dice la FRAC aquí que tienen resistencia y resistencia cruzada bien conocida y un alto riesgo de resistencia. ¿Qué será eso? Miremos acá. Miremos, este es el póster de la FRAC. Ustedes ya saben de dónde tomé esto. Entonces aquí están. Voy a tomar las acilalaninas como ejemplo. Aquí están las acilalaninas. ¿Qué diferencia habrá entre el metalaxil M y el metalaxil? ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven en la molécula? Cuéntenme. La isomería. Básicamente la isomería. Pero eso quiere decir que son lo mismo, ¿cierto? Estos son exactamente lo mismo. Que un átomo, que un grupo de átomos o este radical gire hacia un lado o hacia otro, hará mucha diferencia en la forma en la que actúan. ¿Qué creen ustedes?
Hace mucha diferencia. ¿Por qué crees, Carlos, que hace mucha diferencia? Esto aquí es un carbono, ¿cierto? Con 4 hidrógenos. Uno es levógiro y el otro dextrógiro. La verdad es que no hace mucha diferencia, pero tampoco, si se dan cuenta que entre el metalaxil, por ejemplo, y el furalaxil, ¿cuál es la diferencia básica de esas moléculas? ¿Qué ven ustedes de diferente? A ver, los leo o los escucho. Si quieren hablar, pues por supuesto también, son bienvenidos. ¿No? Aquí está el anillo lactona, ¿cierto? Aquí en lugar, aquí está este oxígeno, en cambio aquí hay un anillo. ¿Ustedes creen que esto hace realmente mucha diferencia en el modo de acción de la molécula? Es mejor hablar que escribir, pero son bienvenidos a hablar, por favor. Adriana, ¿tú crees que eso hace mucha diferencia? Cuéntame por qué crees que ese anillo lactona hace mucha diferencia con respecto al oxígeno. Eres bienvenida a contarnos. Este es el momento de contar ese tipo de cosas. A ver, Adriana, anímate a contarnos por qué crees tú que sí. Porque adicionar un anillo cambia la molécula. Sí la cambia, pero radicalmente. Fíjense que las acilalaninas tienen un núcleo básico, que es este anillo aquí, este nitrógeno, este oxígeno y estos dos oxígenos acá. Y esa es, digamos, que la conformación esencial que tienen estas moléculas. No es exactamente un cambio muy radical en la molécula. ¿Dónde está el sitio activo de las acilalaninas? Que ya no es el mecanismo de acción, eso es la misma molécula. Tienes toda la razón, Juan. Vamos deduciendo esto. Realmente las acilalaninas, su núcleo de acción está aquí en la estructura común a todas. Simplemente la química estructural ha aprendido a adicionar aquí un anillo, aquí un tipo de giro, pero son básicamente la misma. Fíjense que el venalaxil y el venalaxil M son lo mismo que el metalaxil y el metalaxil M, y el furalaxil es sencillamente un oxígeno aquí, pero son esencialmente la misma molécula. Esto hace que a la postre aplicar metalaxil, furalaxil o venalaxil sea lo mismo, porque si fueran unos anillitos solitos, los que actuaran, los fungicidas serían muy comunes. No, realmente es esta estructura compleja la que actúa. Estos son aprendizajes de la química estructural con nombres de ingrediente activo distinto. Pueden ser formulados comercialmente diferentes, pero en esencia son iguales. Samuel, estas moléculas, estos radicales no son para evitar resistencia, porque básicamente hacia donde quiero llevarlos es hacia lo que dijo Juan, y es que las acilalaninas son lo mismo, químicamente son lo mismo. Puede más toda esta molécula que este pedacito en términos de modo de acción en la ARN polimerasa 1. De tal forma que entonces pensemos un poquitico en esto. Regálenme un par de segundos. Ok, volví. ¿Me están escuchando? Sí. Muchas gracias. Bien, entonces, les estaba diciendo que de la estructura química nosotros podemos deducir cuál es el núcleo que realmente actúa. Fíjense que las butirolactonas y las oxalidinonas tienen también un núcleo común, ligeras variaciones, pero parece ser que en este caso son toda la molécula, toda la que tiene la acción.
Pero aquí las fenilamidas tienen este núcleo común, este anillo bencénico, este nitrógeno en el centro. Fíjense que algunos tienen aquí un anillo lactona, tipo lactona, unido algunas veces a un nitrógeno o sencillamente a un carbono en uno de sus extremos. Esto también puede asemejarse a otro tipo de, gracias Juliet, a otro tipo de anillos, salvo por esto del oxígeno. Anillos indólicos, este es un híbrido entre un anillo indólico y una lactona. Entonces, fíjense que por ejemplo aquí hay un cloro en las butirolactonas, aquí hay una estructura un poco más basada en oxígeno, pero todo esto es el núcleo común. Este nitrógeno que tiene como en el anillo bencénico este par de carbonos así como si fuera una molécula abrazadora, ¿cierto? Entonces, esto que nosotros estamos viendo aquí, este es el núcleo común de las fenilamidas. Y por eso la FRAC nos dice, utilizar acilalaninas, oxazolidinonas y butirolactonas es exactamente lo mismo. Tenemos resistencia y resistencia cruzada bien conocida en varios oomicetos, porque aplicar cualquiera de estas moléculas es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. El núcleo activo de estas moléculas es la parte estructural molecular común, que es la que está actuando sobre la ARN polimerasa. Entonces, ¿qué nos importa todo esto que estoy diciendo? Esto en la vida diaria, ¿para qué nos sirve? ¿Alguien tiene idea por qué estoy siendo tan enfática en esto? Cuéntenme, ¿alguien quiere contarnos por qué mi gran énfasis en esto? Para la rotación de modo de acción. Sí, Sebastián. Porque si tú te encuentras un metalaxil M que se llame molécula mata todo, va cualquier ejemplo, ¿cierto? Y tenemos el furalaxil que se llame cultivo limpio, cualquier cosa. Entonces, perdón, esto quiere decir que esos nombres comerciales a la postre no significan nada si son fenilamidas, si son acilalaninas o si son oxazolidinonas, y que sencillamente nosotros no podemos dejarnos enganchar y tenemos que hacer exactamente, Juan, para eso tenemos que pensar en términos de rotación con criterios técnicos. No podemos dejarnos guiar por los nombres comerciales, porque los nombres comerciales tienden a confundir inclusive los mismos nombres técnicos. Nosotros cuando estamos pensando en una rotación tenemos que hacer una tablita de Excel donde pongamos cuál es el modo de acción, ¿cierto? Y si el modo de acción es común, es decir, pertenecen al mismo grupo A, Rubén, estás escribiendo. Es como si tu mouse estuviera escribiendo sobre mi pantalla. ¿Sí te das cuenta, Rubén? Bien. Y no sé por qué Rubén puede escribir y yo no. ¿Me puedes contar cómo estás haciendo esto? Aquí, ya vi, con esto, ¿cierto? Tú estás haciendo las anotaciones es con esto, Rubén. Bien. Entonces, continuemos aquí. Ok. El metalaxil, por ejemplo, es la molécula que actúa contra omicetes de resistencia cruzada. Estábamos hablando de las fenilamidas. Entonces miremos la información que hay disponible sobre las fenilamidas. ¿Oíste, Rubén? ¿Será que entre vos y yo podemos borrar estos mamarrachitos que hicimos aquí abajo en azul en las pantallas? ¿Me puedes ayudar con esto, por favor? Gracias. Entonces, las fenilamidas, les estaba mencionando, están en uso desde 1978. Ya sabemos que controlan específicamente omicetos, que son los mildeos vellosos que nos estaban mencionando algunos de ustedes en el chat, y la mayoría de miembros de pitiales, es decir, Pythium, Phytophthora,
básicamente. Estos se traslocan acropetalamente dentro de la planta. ¿Qué es eso de traslocarse acropetalamente, damas y caballeros? ¿Los escucho o los leo por el chat? ¿Qué es un fungicida acropetálico? Que sube, que va de abajo hacia arriba, que es ascendente. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, estos fungicidas se traslocan acropetalamente. Entonces, si se traslocan acropetalamente, ¿dónde los aplico? ¿Los aplico en drench o los aplico al follaje? En drench. Correcto, muchas gracias. Listo. Entonces, se aplican en drench, son para omicetos y el mecanismo de resistencia molecular. Antonio, estoy absolutamente de acuerdo. Antonio, tú me puedes decir, yo no tengo en este momento disponible ni reloj ni nada de eso. Entonces pueden, Antonio y quien guste puede conversar, puede hacer intervenciones cuando así lo quieran. ¿Listo? Perfecto. Lo que pasa que aquí tenemos como a 5 inscritos de que de preferencia se den toda la clase y dejaron unos 15 minutos antes de las 8 para poder hacer las preguntas, porque ellos a las 8 en punto se retiran. Perfecto. No, tranquilos que vamos a alcanzar con esto. Y si no, de todas formas, la presentación y la grabación está disponible para todos. Este es un tema que es de mi interés que todos conozcan, así que con toda la flexibilidad del caso, como ustedes consideren, lo importante es que entendamos. ¿Vale? Bien, Listo. gracias. Entonces, lo que sucede aquí es que como son unisitio, ¿cierto? Actúan en la ARN polimerasa 1, resulta que el hongo no es sino que cambie uno o dos genes, el hongo no, perdón, el omiceto, uno o dos genes importantes y varios genes menores y hay resistencia. Esa mutación hasta hace algún tiempo no se había mapeado. Por tanto, no hay disponibles métodos moleculares para detección de resistencia, pero se sabe que son resistentes. Entonces, fíjense que toda esa información técnica nos sirve para predecir qué va a pasar con la molécula. Entonces, si es resistente, si tienen resistencia cruzada, porque viendo la molécula nosotros predecimos que son básicamente la misma, ya sabemos que entonces hay que rotar. Básicamente hay que rotar. Veamos el siguiente grupo que actúa en citoesqueleto y proteínas motoras. Ah, bueno, hay una cosa que quiero hacerles notar. Aquí, es el primer grupo de fungicidas, pero fíjense, estos actúan en omicetos, estos contra mildeos polvosos. ¿Qué son los mildeos polvosos? ¿Omicetos o hongos verdaderos? Son hongos verdaderos, sí. Son ascomicetos. Gracias. Entonces, este actúa contra omicetos. Este grupo, el A2, contra hongos verdaderos. El imexazol es también un fungicida que actúa contra hongos. Y el A4, donde tengo el ácido, gracias. El A4, donde tengo los ácidos carboxílicos, concretamente el ácido oxolínico, es un bactericida. Entonces, fíjense que un modo de acción no me dice exactamente el tipo de microorganismo diana, sino que un mismo modo, el modo de acción de actuar en la síntesis de ácidos nucleicos puede servir para bacterias o micetos o hongos verdaderos, ¿cierto? Cuando nosotros vemos aquí este último número, este es el código FRAC. Aquí hay unas recomendaciones específicas de manejo de resistencia. Eso quería mostrarles. Bueno, entonces veamos citoesqueleto y proteínas motoras. Y no vamos a avanzar mucho más allá de esto porque ya queda compromiso de ustedes estudiar esto porque
esto que les estoy contando hoy son más o menos 6 meses de clase, ¿cierto? Entonces nosotros lo vamos a ver aquí condensado, así que ustedes que son unas personas responsables de un diplomado van a acabar de leer esto. Solo los voy a guiar sobre diferentes opciones que hay para que puedan leerlo e interpretarlo. Cuando tenemos acciones citoesqueleto y proteínas motoras, eso quiere decir que estoy actuando en mecanismos de división celular, básicamente. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, los metilbenzimidazol carbamatos, el grupo B1, que actúan en el ensamble de la beta-tubulina en la mitosis. Aquí tengo los altamente conocidos tiabendazol, carbendazil, benomil y fluveridazol. Cuéntenme si alguno de ustedes, para alguno de ustedes es familiar estos nombres que acabo de mencionar. Adriana, tú estás en Ecuador, ¿cierto? Bien. Adriana, ¿tú en qué has escuchado que actúan estas moléculas o para qué las utilizas? ¿O en qué has escuchado que las utilicen? En botritis. Ok, listo. Bueno, dice Antonio que a partir de este momento tomaremos un receso. Antonio, tú sabes que me tienes que escribir por el compu porque estoy sin celular. Entonces, vamos a tomar un receso de 10 minutos. Eres tan gentil y nos dices exactamente a qué hora regresamos. Sí, a las 19:10 en punto regresamos. A las 19:10 en punto. Muchísimas gracias, Antonio. Entonces voy Ya a bien, dejar, listo, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a silenciar el audio. Tú sencillamente nos llamas y ya atenderemos. correcto. Gracias.
Ya estoy aquí. Permíteme conectar el sistema de audio. Listo. Por favor, ¿me están escuchando? Sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿En qué partes nos habíamos quedado? Juan nos dijo que había escuchado que este grupo de fungicidas que les voy a mostrar, los que actúan en citoesqueleto y proteínas motoras, son utilizados, por ejemplo, para botritis. Leamos aquí un poquito las especificaciones de estos. Los metilbenzimidazol carbamatos no tienen acción contra omicetes ni cigomicetes, tampoco así contra la mayoría de basiodiomicetes ni contra algunas especies de omicetos. Entonces, cuando uno ve este reguero de términos microbiológicos, para eso es que sirve conocer cuáles son los diferentes agentes causales, porque realmente uno piensa, pues hacen la misma necrosis, la mancha parecida, y a la postre esto es parecido, pero cuando nosotros estamos hablando de este tipo de alternativas de manejo, lo mismo que las alternativas de control genético, definitivamente sí es absolutamente relevante conocer el tipo de microorganismo. Entonces, aquí, en este tipo de fungicidas, nosotros igual, como en el caso anterior, tenemos una estructura común, un anillo bencénico, luego un anillo de 5 carbonos flanqueado por 2 nitrógenos y aquí un oxígeno que puede volverse un anillo lactónico o radicales más complejos, como en el tiabendazol. Sin embargo, hacer aplicación vuelve y juega de benomil, carbendazim y tiabendazol es la misma cosa. Tienen alto riesgo de resistencia, son el grupo 1 de resistencia en la FRAC, es decir, de los primeros grupos donde se detecta resistencia, hay resistencia cruzada entre los miembros del grupo y la resistencia es bastante común. Ahora, hay un tercer modo de acción que son los que actúan en respiración, las famosísimas strobis. ¿Han oído hablar de este grupo de moléculas? Como, por ejemplo, el azocistrobin, es una de esas moléculas. ¿No? Ninguno. Para rollas. Sí. En el caso de Héctor, ¿en dónde ha escuchado para qué tipo de organismos? Y en Sigatoka se utilizó. Sí, Juliet. Héctor, me interesa saber en qué tipo de moléculas tienes referenciado su uso. En Oidium y botritis. Para peronóspora también. Porque actúa exactamente contra omicetros y contra hongos verdaderos, en el caso de Sigatoka negra. Listo. Entonces, estas son las strobis. Estas actúan en la respiración. Entonces, aquí sucede que a partir de una molécula de glucosa se forman 6 de agua y 6 de CO2, o veamos esto así. La respiración ocurre ¿en qué organela de la célula? En las mitocondrias, exacto. Entonces, esta es la quinona, esta es la parte interna y esta es la parte externa o espacio intermembranal de las mitocondrias. Entonces, lo que está sucediendo aquí, ¿cierto? Es que se están generando 3 moléculas de ATP en este proceso que les estoy mostrando, donde están los citocromos y los hierros en diferentes valencias. Hierro 3 más, hierro 2 más. Entonces, esta, como yo les decía, esta es la quinona y aquí hay varios complejos de acción, ¿cierto? El complejo 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí este grupo tiene 8 mecanismos. Solamente les estoy mostrando el mecanismo 3. Estos actúan en el acitocromo BC1, ubiquinol oxidasa, en el sitio externo a la quinona,
entonces se llama quinona outside site, por eso se llaman las QOI. Quinona outside inhibitors. Aquí tengo varios grupos químicos. Los metoxiacrilatos, las metoxiacetamidas, metoxicarbamatos, oximinoacetatos, oximinoacetamidas, bueno, y todos estos que ustedes pueden leer aquí. Resulta que en este grupo están los famosos estrobis. Miren aquí esta terminación, estrobin, estrobi, 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 ¿cierto? En estos metoxiacrilatos. Por ejemplo, aquí en los metoxicarbamatos también está la misma terminación. Este grupo de fungicidas, la molécula inicial se origina de la siguiente forma. De donde la química estructural hace, pues nosotros estábamos viendo, prueban 159.000 moléculas, de las cuales solamente sale una y hacen una investigación en promedio de 11.3 años para llegar a esa conclusión. Las estrobis tienen un origen biológico. Resulta que hay un hongo que se llama Strobilurus, es un basidiomiceto que no permitía que crecieran otros hongos alrededor en los bosques europeos. Entonces los utilizaban macerados para hacer control de hongos. Posteriormente, entonces la química estructural aprende, la primera cosa es cuál es la única molécula que realmente, o la molécula más potente que están contenidas dentro de este hongo. Y la segunda cosa es, si es una única molécula, ¿cómo se ensambla en un reactor? Entonces, cuando se hace el salto de un macerado de hongos de basidiomicetos que crecen en un bosque o de hongos que crecen en un bosque a lo que se sintetiza en un reactor, entonces ya es un plaguicida químico de uso agrícola, cuya génesis inicial, cuya origen inicial, perdón, es básicamente un organismo vivo. Entonces, aquí tenemos, vuelvo y les cuento, por ejemplo, el azocistrobin es una molécula supremamente común de uso muy amplio. El piraclostrobin, el crexoximetil, el trifluocistrobin, que era el que les mencionaba ahorita, que es mesosistémico, la famoxadona, por ejemplo, ¿cierto? Estos son básicamente para hongos, aunque también se utilizan para omicetos, como lo estaban mencionando. Hay resistencia cruzada entre los miembros de los QOI. Hay un alto riesgo de resistencia. ¿Cómo son estas moléculas? A ver, miremos aquí. Estas son los que llamamos los fungicidas QOI, los que actúan en el complejo 3 de la citocromo ubiquinoloxidasa. Entonces, estos que hay aquí arriba, que les estoy señalando aquí, voy a hacer lo que hizo uno de ustedes. Estos son los metoxiacrilatos. Aquí está el azocistrobin. Fíjense que esta molécula es un poquito más compleja, pero el núcleo común, ¿cuál es? Todo este. Este es el núcleo común. Son moléculas un poco más grandes, ¿cierto? Aquí se ve un poquito más claro en el mandestrobin. Y aquí están. Por aquí están los grupos. Entonces, ok. Es de resistencia común, alto riesgo de resistencia. Ok, bueno, voy a poder con estas cositas. Ahora las quiero borrar. Listo. Las estrobis, entonces, como les mencionaba, tienen un alto riesgo de resistencia. Les voy a decir de una vez, las recomendaciones del grupo 11 son las siguientes. Las estrobis no se pueden utilizar en bloques, es decir, aplicarse hoy y la vez siguiente también. No, no es posible. Eso se llama aplicación en bloque. Tienen que ser rotadas. Máximo
Hay recomendaciones en la mayoría de cultivos, pueden haber excepciones, pero excepciones por lo bajo. Máximo 3 aplicaciones o el 33% de las aplicaciones que se hagan. Y siempre tienen que ser aplicadas con otra molécula. ¿Por qué? Como el riesgo de resistencia es tan alto, es para que lo que no actúa, lo que no hace una molécula, lo haga la otra, pero con modos de acción diferentes. Entonces, estos son los que actúan en respiración. Este es el último ejemplo que voy a poner. Voy a hablar de los fungicidas que actúan en síntesis de proteínas motoras y aminoácidos. Estos son básicamente antibióticos. Aquí tengo las anilinopirimidinas, pero también está la blasticidina, la casugamicina, la streptomicina y la oxitetraciclina. Si ustedes se dan cuenta, son bactericidas. Por ejemplo, la casugamicina es bactericida y antifúngica. Todas estas tienen origen en el género Streptomyces, que es una bacteria gram positiva. Los microorganismos, así como nosotros, intentamos inhibir otras poblaciones. Entonces, precisamente, estos grupos de moléculas son igual que las strobis, tienen un modelo, un mimo en la naturaleza y luego se sintetizan. Aquí tengo grupos químicos como anilinopirimidinas, antibióticos hexapiranocílicos, glucopiranocílicos y las tetraciclinas. Entonces, así sucesivamente, el análisis que se hace con el resto de grupos, que ustedes vieron que son varios, son aproximadamente 14, hay que mirarlos, cómo son las moléculas, cuáles son los nombres y definitivamente, a modo de recomendación general, es mejor rotar, por ejemplo, un grupo A con un grupo B, con un grupo H, con un grupo M, a arriesgarse y hacerlo 2 o 3 veces, por ejemplo, con una D. Por ahí hay otros, el grupo G, los triazoles. Están aquí los triazoles, ya les voy a mostrar. Que actúan en la biosíntesis de esteroles. El esterol es el colesterol de los hongos. Los oomicetos no tienen esteroles, entonces el grupo G, los triazoles, son básicamente para hongos verdaderos. En los triazoles, que son un grupo de amplio uso, igual que las strobis, hay rotación, tiene que haber rotación. Algunas personas dicen que el grupo G1 puede ser rotado con el resto de grupos G, eso es correcto, esa afirmación, pero tiene que hacerse de forma muy cuidadosa. ¿Por qué se puede hacer rotar el grupo G1 con el resto de Gs, con los G2, G3, G4? Porque simplemente el grupo G1 actúa en una enzima que está aguas arriba en la ruta de producción de esteroles y no interfiere con los otros. En cambio, en respiración, por ejemplo, hay feedback en la ruta o hay rutas alternativas, entonces por eso sí es importante rotar un C2 con pues no se puede rotar un C2 con un C3 recomendablemente, ¿cierto? Bueno, entonces, todas estas moléculas tienen dos tiempos que es importante respetar. Este bebé, esta niña que está comiendo aquí, nosotros respetamos una cosa que se llama periodo de carencia y esta está dictaminada por el Códex Alimentario de la FAO. Y es decir, la última vez que aplicamos la molécula y luego la cosecha. Nosotros no aplicamos la molécula media hora antes de hacer la cosecha. Bueno, no falta el que sí. Pero esencialmente el periodo de carencia es el periodo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha para garantizar que el consumidor, sobre todo cuando son así bebés como ella, no consuman la molécula de forma activa o tan activa y esto pueda tener efectos en su crecimiento, en su desarrollo o en su óptimo desarrollo, pues que no se enferme la niña. Pero entonces su papá, que es el señor que está en la foto de enseguida, también tiene que respetar una cosa que se llama periodo de reingreso. El periodo de reingreso es que hace alusión a que la Organización Mundial de la Salud tiene medidas de toxicidad
Una es la dosis letal oral, que es por consumo, pero hay otra dosis letal dermal, que es la cantidad de sustancia aplicada una vez a piel afeitada como la nuestra, para producir la muerte del 50% de los individuos de estudio. Esto es básicamente la absorción cutánea de este tipo de moléculas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta imagen de la Organización Panamericana de la Salud, yo tengo aquí moléculas extremadamente peligrosas, altamente peligrosas, moderadas y ligeramente peligrosas, pero ninguna es inocua. Ninguna es como tomar agua, porque hasta el agua hace daño. Si ustedes se dan cuenta aquí, entonces yo tengo formulaciones sólidas y líquidas con dosis, ¿cierto? De miligramos de formulación por kilogramo de peso corporal necesario. Entonces, mientras menor es la dosis, mayor es el riesgo. Aquí, ¿qué pasa con los agricultores o con nosotros los agrónomos o las personas que trabajan en agricultura? Que los cultivos deben estar cerrados con un único ingreso y con una marcación de lo que se aplica. Y sobre todo, cuándo se puede reingresar, porque cuando la molécula está recién aplicada, nosotros entramos con un jean o entramos con pantalones de algodón. Eso se absorbe y a la vez pasa a la piel nuestra. Entonces, no nos vamos a morir mañana ni en ese mismo instante, pero esto sí tiene un efecto acumulativo importante en nosotros. Los cultivos no son sitios de turismo, no son sitios para, como decimos nosotros aquí en Colombia, chismosear, no sé cómo se dice en Ecuador, si me cuentan les agradezco, ahí voy aprendiendo. Pero, ¿qué es chismosear? Es ir a curiosear. ¿Cómo se dice allá? Cuando usted va y curiosea qué está haciendo el vecino. Antonio, usted me los puso a dormir después del tinto. Bueno, entonces, este periodo de reingreso es supremamente importante. Ah, muchísimas gracias. Curiosear, lo mismo. Ah, ok, gracias. Entonces, estos periodos, el de carencia y el de reingreso, son supremamente importantes. La Unión Europea tiene restricciones sobre partes por millón detectables por grupos de moléculas. Y entonces esto es lo que nosotros llamamos el Códex Alimentario. En países donde no hay reglamentación se utilizan las normas de la FAO. Pero cuando nosotros, por ejemplo, vamos a exportar banano, vamos a exportar cualquier otra fruta, entonces hay una dosis mínima de molécula que puede haber en el producto. Si la excedemos, tenemos sanciones al comercio, porque esas son las normas de la FAO y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio. Ok, Ramiro, gracias. Entonces, cada producto tiene periodo de carencia y periodo de reingreso, aparte de esas otras consideraciones técnicas que les estoy mencionando. Entonces, quiero aquí hacer, antes de pasar a este tema de resistencia, me quiero devolver y quiero, bueno, no, quiero dejarles una tarea para este módulo. Y es como se haría una rotación, por ejemplo, para Phytophthora en tomate o para los cultivos con los cuales ustedes estén familiarizados. Por eso es que necesito que me cuenten con qué cultivos trabajan y dónde trabajan. Que lo vayan haciendo en el chat para que empecemos a hablar un poquito sobre resistencia. En cuanto a la resistencia, ¿qué cosa es eso? Es sencillamente que con el transcurso del tiempo, un fungicida empieza a dejar de servir porque las poblaciones del patógeno ya lo detoxifican, ¿cierto? Entonces, esto se debe básicamente al uso repetido de la molécula o de otra similar, ¿cierto? Por mecanismos que vimos. La aparición de poblaciones resistentes, ¿cierto? Es un riesgo. Miremos con humanos,
lo que sucede, si nosotros somos resistentes, si nuestras bacterias o los patógenos que nos atacan son resistentes, por ejemplo, a la penicilina, perdón, a la streptomicina o algunas otras moléculas, sencillamente no van a volver a actuar sobre nosotros, entonces la bacteria va a seguir avanzando y vamos a ser pacientes con problemas en un hospital con desenlaces fatales mayoritariamente cuando hay resistencia, ¿cierto? Por ejemplo, con los insecticidas. Cuando se quería atacar zancudos, vectores de enfermedades, muchas de esas poblaciones se volvieron resistentes al DDT. Entonces no teníamos opciones, nos quedamos sin opciones. Lo mismo sucede en agricultura, nos vamos quedando sin opciones. ¿Cómo actúa esto? ¿Cómo se empiezan a generar? A fijar o a volver comunes los individuos de una población que tienen resistencia. Primero que todo hay que aclarar una cosa. Los individuos con resistencia existen en las poblaciones, solamente que en bajo número. Fijémonos en esta gráfica, ¿cierto? Entonces vamos a anotar acá. Los individuos en rojo son los individuos resistentes, ¿cierto? Si yo hago una primera aplicación, entonces voy a aniquilar aquellos que son susceptibles al químico, ¿cierto? Pero vamos a suponer que yo tengo una efectividad del 50% en la aplicación, las aplicaciones, también la tecnología de aplicación es supremamente importante. Entonces supongamos que solamente el 50% de los individuos se controlan y está bien porque yo puedo producir. Pero de los individuos que se controlaron quedaron 2 sensibles, ¿cierto? Y este resistente. Generaciones posteriores, yo sigo aplicando y sigo aplicando, entonces sigo haciendo presión de selección y estos individuos que son los resistentes son los que tienen el chance de reproducirse y finalmente termino con un balance invertido al inicial. Esto se llama presión de selección, esto que estoy haciendo. Pues voy a borrar esto. Entonces, hay resistencia de 2 formas. Una resistencia progresiva, que es cuando yo empiezo a aplicar y entonces el fungicida la próxima vez no me sirve. Entonces suceden 2 cosas. Esta se llama una resistencia multipasos y es cuando la gente dice, ya no tengo que aplicar cada 15 días, sino que ya me toca cada 8 días, porque esto está siendo menos efectivo. La otra cosa es que la cantidad de ingrediente activo en las formulaciones empieza a subir. Empezamos con formulaciones al 40% y ya vamos con formulaciones al 80%, como en el caso del Ridomil. Y esto es porque hay resistencia progresiva, pero resulta que también hay fenómenos de resistencia discontinua, como estoy mencionando aquí. Y es que hoy la población es susceptible y la próxima vez resistente. Los mecanismos de resistencia son diversos, ¿cierto? Esto que ustedes tienen aquí es el libro de Brent y Holloman. Ese libro también está en la FRAC, en la página que les señalé de la Fungicide Resistance Action Committee. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, las Strobis para las QOI, que eran donde estábamos haciendo énfasis, hay sencillamente un sitio alterado en la ubiquinol citocromo C reductasa. ¿Qué pasa con esto? Estas moléculas duran más o menos 11 años en salir al mercado y esta molécula a los 2 años de haberse lanzado, las Strobis, ya se habían reportado poblaciones resistentes en el mundo. O sea, se quema, como decimos nosotros, muy rápidamente la molécula. Fíjense que, por ejemplo, aquí está la casugamicina, que es un antibiótico y hay un sitio alterado en los ribosomas. Entonces, manejar la resistencia es supremamente importante. Estos son los DMIs, los triazoles que les mencionaba, son los inhibidores de la demetilación, que es precisamente la metilación, uno de los pasos en la producción de esteroles. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un sitio alterado, un sitio blanco alterado, se decrece la demanda por sitio Diana para estos fungicidas. Esto quiere decir que hay diferentes estrategias dentro de los microorganismos
para sencillamente resistir estas moléculas. Y por eso es supremamente importante que nosotros aprendamos a trabajar con estas moléculas. La primera cosa, nuestro primer objetivo al estudiar este grupo de este tipo de alternativas agrícolas es restringir el número de aplicaciones por ciclo de cultivo, pero produciendo bien. La primera cosa es que el triángulo de la enfermedad o el tetraedro o lo complejo que uno quiera ponerlo debe ser respetado. Es decir, hay estrategias para sembrar en ambientes donde la planta pueda tener escapes. Hay ambientes húmedos, calurosos, en fin, donde uno sabe que sí o sí la planta se va a enfermar. O donde el nivel freático es muy alto, entonces las raíces siempre van a ser anóxicas y siempre va a haber ovomicetos. Entonces, la oferta ambiental es supremamente importante. Si las cosas están como son, ¿cierto? Las condiciones epidemiológicas son determinantes. Y si las cosas están como son, entonces nosotros podemos entender, están como son, es decir, el cultivo está zonificado y ubicado donde es. Nosotros podemos tener alternativas adicionales como materiales con resistencia o con tolerancia al patógeno que ayuden a restringir o a suprimir el número de aplicaciones por ciclo de cultivo. Pero no es posible sembrar un cultivo donde definitivamente él no puede crecer, porque no hay suficiente radiación solar, porque hay alta humedad, porque el nivel freático no corresponde, porque los requerimientos edáficos no corresponden a lo requerido y por más fertilizante que usted aplique, por ejemplo, el fósforo se va a fijar, que es lo que pasa en nuestros andisoles. Entonces, estas recomendaciones son importantes para decidir qué hacer y cómo aplicar. Ahora, quiero finalizar el día de hoy con una presentación sobre entonces cómo manejamos las mezclas. Permítanme, ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿no? Los escucho. Ahora no. Ok, gracias. Entonces voy a abrir una presentación sobre mezclas, que es lo que quiero contarles rápidamente en estos últimos minutos. Ok. Y es cómo se hacen las mezclas, ya sabiendo que hay que hacer, que definitivamente y responsablemente hay que estudiar sobre uso de moléculas. Les voy a compartir mi pantalla. Sobre mezclas y compatibilidad. Hay unos tips muy sencillos sobre cómo hacer mezclas. Las mezclas se hacen para mejorar los efectos, los efectos de las moléculas. Entonces yo tengo una que actúa en respiración, pero que me está generando un poquito de problemas. Entonces la puedo utilizar dentro de mi sistema de rotación, pero la puedo poner entonces con un multisitio o la puedo poner con otro que actúe no en respiración, sino en síntesis de pared o de membranas, lo que sea, ¿cierto? También se hace porque hay una reducción en costos en jornales, combustible y agua cuando se hace la aplicación, menores entradas al área del cultivo, donde uno no entra a nada que no sea trabajar y entra y sale por el mismo sitio. Y la otra cosa es la eficiencia en el tiempo. Entonces, la primera cosa es que la etiqueta tiene recomendaciones claras sobre la evaluación toxicológica, seguridad e impacto ambiental. Pero cuando ya estamos hablando en términos prácticos, hay unos órdenes recomendados. Esta, por ejemplo, es de información de sanidad vegetal en Asturias. Esta me gusta un poco más, que es de la Universidad de Illinois, porque es un poco más clara. ¿Qué nos está diciendo esta recomendación? Que nosotros cuando vayamos a hacer mezclas, tomamos el agua o el portador, algunas veces son, por ejemplo, aplicaciones en aceite, aplicaciones en ultra bajo volumen, entonces a la mitad o a un cuarto de la dosis recomendada por hectárea. ¿Cuál es la dosis recomendada por hectárea naturalmente que ustedes manejen en aplicaciones? ¿Cuántos litros por hectárea?
los leo. ¿A qué te refieres, Santiago, con 0.5 o 0.4 litros por hectárea? Pero de productos, no, de agua, del portador. Ah, ok, Juan, ¿dónde hacen aplicaciones de 1000 litros por hectárea? Eso es ya casi un riego. Cuéntame, Juan, ¿dónde hacen eso así? Juliet, las aplicaciones en banano van en realidad a 20 litros por hectárea, sí, de solución, pero ¿en qué cultivo, Juan? Me refiero a donde utilizan 1000 litros por hectárea. En rosas se aplica 2500 litros por hectárea. Ay, no puede ser que esa huella hídrica sea tan alta. Ok, gracias. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos 50 litros por hectárea en la motobomba, depende, ¿cierto? Pero lo normal, por ejemplo, para nosotros, la mayoría de cultivos aquí en Colombia oscila de 200 a 400 litros por hectárea, que es muchísimo. Banano tiene aplicaciones de ultra bajo volumen, esos son 20 litros por hectárea, pero esos son 20 litros de aceite, que es el portador. Entonces, muchas gracias, José, por esto que mencionas de uva. Entonces, el agua portador, supongamos que van a ser 1000 litros, como Juan dijo, entonces lo utilizamos a la mitad, o sea, 500 litros o 250 litros. Y entonces aplicamos productos específicos como agentes de compatibilidad o surfactantes o, bueno, que sirvan de antiespumantes. Y los plaguicidas se aplican en este orden. ¿Qué significan todas esas letras, por Dios? Eso significa que yo aplico primero los polvos y luego los fluidos y luego las aplicaciones líquidas. ¿Por qué? Porque disolver un polvo es mucho más duro porque está sólido a disolver una cosa que ya está líquida, ¿cierto? Una solución en la misma agua o en un mismo aceite. Entonces empiezo con polvos humectables, seguido por productos dispersables en agua, que son estos. Luego continúo por fluidos y productos microencapsulados, luego por soluciones concentradas, luego por soluciones o polvos solubles, ¿cierto? O soluciones líquidas. Entonces es de menor capacidad de disolución a mayor capacidad de disolución. Y en este orden puedo mezclar si tengo 2 o 3 productos. Por último, aceites o surfactantes u otros aditivos y completo el volumen de la mezcla. Esta es la forma de hacer mezclas, ¿cierto? Y aquí están las abreviaturas de pesticidas que son supremamente comunes estas cosas en internet, así que pues no hago énfasis en esto, pero sí quería mencionarles que dentro de los tipos de ayudantes que utilizamos surfactantes, humectantes, pegantes, extensores, que son protectores de luz ultravioleta, penetrantes, modificadores de pH, retardantes de deriva, que hacen que la gota pese más cuando se aplica en avioneta, y agentes espesantes. Ok, Sebastián, en polvos mojables. ¿Y por qué, Sebastián? Profe, pues como uno en la preparación del tanque a veces no son tan, digamos que ligeras, entonces buscando que las conillas del hongo no soporten tanto tiempo en el tanque al ser aplicadas, digamos, inicialmente, buscando pues como esas ganancias en tiempo en el Ah, tanque. ok, pero tú te estás refiriendo a formulaciones biológicas. Sí, hongos en WP. Ah, ok. Sebastián, la semana entrante me recuerdas volver a mencionar esto. Para las aplicaciones de biológicos hay varias recomendaciones que no son necesariamente las mismas que para los plaguicidas químicos. Entonces, te recomiendo que me recuerdes, ¿sí? Listo. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, entonces aquí hay compatibilidad física
Y uno lo que hace es una mezcla chiquitica y darse cuenta. Esperar de 15 a 30 minutos para saber si hay fenómenos de cambios, de reacciones térmicas, de precipitación, de aparición de capas oleosas, y uno dice esto no es compatible. Pero hay otra que es muy complicada, que es la compatibilidad química o la compatibilidad biológica. Entonces uno no sabe, a veces hay recomendaciones, pero uno no sabe. Entonces, el enfoque más simple para categorizar la acción conjunta de dos productos químicos biológicamente activos es hacer una prueba pequeña, porque aquí hay efectos sinérgicos de mejora y antagónicos. ¿Qué es un efecto sinérgico? Una mezcla de dos o más insecticidas o fungicidas con modo de acción complementario que hacen que el espectro sea ampliado. Hay mejoras, que es una respuesta similar al sinergismo. Lo que pasa es que aquí hay un adyuvante de por medio, y un antagonismo es cuando se inhiben una a otra, ¿cierto? Entonces, las tablas de compatibilidad, súper complicadas de conseguir, porque es que el espectro de productos cada vez sube más y más y más. Entonces, definitivamente sí hay que hacer una cosa que se llama investigación en campo o investigación en producción, porque no todo está referenciado. Por último, quiero mencionarles que adicionalmente de la FRAC, cada país tiene un tipo de vademecum general, no por compañías, sino general, que se llaman los PLMs. Hay PLMs de uso médico, lo utilizan los médicos consuetudinariamente, de uso veterinario, pero también de uso agrícola. Y eso depende, el contenido de estos PLMs, que son básicamente electrónicos. Algunos países los tienen libres, como por ejemplo México, no es el caso de Colombia, y me parece que tampoco es el caso de Ecuador porque lo estuve buscando. Estos vademecum tienen los productos aprobados por las organizaciones regionales de fitosanidad de cada territorio, y ahí está el resumen de todo. Entonces ustedes pueden ver la dosis máxima, la dosis mínima, periodo de carencia, periodo de reingreso, el ingrediente activo, y con esto entonces se genera una tabla en Excel para uno organizar las rotaciones. Esto es lo que tenía para contarles hoy. Dejo de compartir mi pantalla. Y entonces yo creo que por hoy termino. Quedo atenta a sus preguntas. Bueno, parece que no. Perfecto. Adelante, estimado William. Buenas noches. Bueno, primero la pregunta sería cómo existe alguna molécula no biológica, o sea, sintética, que induzca la expresión de genes que preparen a la planta para una respuesta de defensa. Sí, son el grupo P. Ese lo puedes leer ahí en la FRAC. Ahí hay un espectro grandísimo de moléculas. Está el ácido benzolar S-metil, que es una de las más comunes. Estas inducen ácido jasmónico y en general proteínas relacionadas con la patogénesis. También está la laminarina, que es como un tipo de licitor. Se utiliza como un tipo de licitor de todas las respuestas de defensa. Hay otras, pues hay muchísimas, muchísimas en el grupo P, William. Te insto a leerlas porque Ok, sí existen. listo, perfecto. Muy bien, ¿alguien más que desea hacer pregunta? Puede habilitar su micrófono nomás. Bueno, parece, Antonio, que no tenemos como muchas preguntas. Por último, quiero decirles que más allá de este esfuerzo, pues que es muy valioso del diplomado, yo sí creo que las personas que trabajamos en el mundo agrícola sí tenemos que vivir en constante estudio de este grupo de métodos de control, porque somos responsables de la producción, pero también somos responsables de la sanidad vegetal, de la inocuidad ambiental.
Juan, ¿se sabe de alguna molécula que sea dirigida a la enfermedad de Agrobacterium? Pues básicamente los antibióticos deben servir para Agrobacterium, dependen de la sistemia y también los inductores de resistencia. Pero vuelvo y te No. digo, esto es bastante general, esto depende de lo que esté licenciado. Tú me estás haciendo la pregunta porque tú siembras rosas en Ecuador o trabajas con rosas en Ecuador. Esto depende de lo que esté licenciado, pero sí, hay moléculas inductoras de resistencia cuyo blanco es Agrobacterium. Doctora, Adelante, José. una consulta. Durante su exposición, usted hizo referencia a lo que el hongo de la cigatoca, él se reproducía mucho más en tejido netamente verde, ¿no? Ahora, nosotros No, perdón, José, de pronto hubo una mala interpretación. La cigatoca es necrótrofo, es decir, por naturaleza, Mycosphærella y los cercanos a Mycosphærella que están involucrados en ese complejo son necrótrofos. Ellos tienen que consumir tejido necrosado. El que se mueve en tejido verde es el fungicida que va a proteger que ese hongo pueda necrosar el tejido. Perdón por la aclaración, pero lo considera importante. correcto. Entonces, lo que yo hacía referencia es que nosotros en banano constantemente cosechamos, ¿no? Cosechamos y las hojas normalmente con tejido necrótico, en el suelo, normalmente comienzan a espunular. Sí, Ahora, sería importante también, porque yo en varias ocasiones he hecho muchas prácticas en el cual ayuda mucho a la descomposición con algún producto, sí. a aplicar a las hojas de tejido verde después de cada cosecha para poder bajar lo que es esporulación del hongo. Correcto. Nosotros, Mira, nosotros podemos hacer eso. sí, ¿Qué mira. tan útil? Sí, sí. Perdón que no te dejaba, es que te escuchaba entrecortado y pensaba que habías terminado. Mira, eso es, resulta que yo hasta donde supe los últimos estudios a ese respecto fueron como una tesis de maestría que se hizo en Costa Rica. En este momento no recuerdo si son los estudios epidemiológicos de Stover quien diseñó la escala para ese caso. Pero yo hice esos experimentos aquí en Colombia, en Urabá, y en la zona, pues que es la zona donde se produce mayoritariamente el banano de exportación aquí. Y lo que se encontró es que cuando hay coberturas verdes en el suelo, cuando hay adición de materia orgánica, es decir, cuando el suelo no está desnudo, en nuestro caso, en el caso de Urabá, las infecciones activas de Mycosphærella a los 3 días estaban parasitadas. Este es un experimento pues que puede hacerse muy fácil si uno tiene acceso a un laboratorio. Sí me encontré que cuando hay uso frecuente de herbicidas, que cuando la calidad microbiológica del suelo es baja, las lesiones esporulantes que están en el piso a razón de tejido que se corta o aquellas que permanecen pues en hoja, o sea, eso sí tiene un periodo muy largo de liberación de ascosporas. Entonces, ¿qué se puede hacer así? ¿Qué se puede hacer ahí? La primera son aplicaciones de cal, la segunda son aplicaciones de biológicos o aplicaciones tendientes a que la microbiota rápidamente parasite esas infecciones. No recomiendo de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, hacer una adición más de productos químicos con este fin, porque esto es poner más presión de fungicidas dentro del sistema y adicionalmente aumentar el riesgo a restricciones de la Comunidad Europea, que por ejemplo ya sacó un par de normas donde están el mancozeb y el clortalonil, que son los protectantes por resistencia restringidos y van a aumentar las restricciones. Entonces ahí sí recomiendo biológicos, que es un poquito lo que vamos a ver la semana entrante. A ver, yo me refería a que, bueno, a veces yo he realizado ciertos tipos de trabajos en el cual yo hice varias aplicaciones, así, y hice muestreos visuales de lo que era descomposición de lo que es la hoja de banano
en lo que es campo. Utilicé yo varios productos. En uno utilicé un ácido orgánico netamente de alimento para camarones. Utilicé un aceite vegetal y utilicé en mezcla los dos productos. Normalmente son de origen orgánico, ¿no? Todos esos productos. Y en los cuales fui midiendo cada 7 días la forma de cómo de descomposición de la materia orgánica. O sea, y lo que puedo observar netamente es que en las que utilicé ácido orgánico, la hoja se deshidrata mucho más rápido, Mi vida, se incorpora mucho más al suelo. Victorita, Y, Isabela, y bueno, me di cuenta en eso, ¿no? Y bueno, y eso todavía lo estamos evaluando. Y en la que es con aceite vegetal, la hoja como que se secó mucho, o sea, no tan rápido. Hablamos de esto de un lapso de 8 días. En 5 días tuve yo respuesta a esto. Pero a eso me refería yo. Nosotros no tenemos la forma de medir en un laboratorio, pero sí en lo que es de forma visual, sí se ve que puede ayudar. Y por eso era mi consulta hacia usted. ¿En qué forma se puede trabajar con este tipo de productos orgánicos? Pues la primera cosa que quiero decirle es que lo felicito pues por esa iniciativa de hacer este tipo de experimentos. Sí, definitivamente los productos orgánicos van a ayudar a la descomposición y a la deshidratación, que es supremamente importante. Más allá pues de la experiencia que nosotros tuvimos, porque realmente a los 3 días ya estaba parasitado, no hemos hecho más trabajos, porque por asuntos de oferta ambiental pues no fue necesario. Sin embargo, pues me parece muy interesante lo que usted está mencionando y, y sobre todo que sí reduce el potencial epidemiológico. Entonces yo fuera pues de felicitarlo por su experimento, no tendría así pues como mucho que contarle porque usted precisamente es la persona que tiene ahí la experiencia. Sí, espero la próxima semana mostrarle unas imágenes. Ahorita no sé si algún Excelente. compañero tenga otra consulta, pero sí sería bueno como mostrarle, ¿no? Para Perfecto. poder compartir este tipo de alternativas Experiencia. que tenemos. Porque yo ahorita con la salida de lo que hablan los científicos, igual que con la salida del Mancoseb, clorotoluenil, con la prohibición que tiene. Hace una semana estuve escuchando lo que es la charla del difunto doctor Pocasangre y un colega suyo costarricense, y hablaban mucho de lo que es trabajar ahora con productos con microorganismos, como los bacillus, tricodermas, y son alternativas. Hablaban de azufre, de cobre, pero lo que más cercano nosotros tenemos aquí microorganismos. Aquí nosotros tenemos gran variedad de microorganismos aquí en el país y que pueden ser útiles para también este control. Lo que sucede es que aquí en Ecuador nadie le ha dado la importancia necesaria y muy pocas personas creen en este tipo de controles en base a microorganismos. Pues precisamente esto es lo que vamos a ver la semana entrante. Eh, quiero empezar la semana entrante con eso que usted está mencionando y con la pregunta que hace, me parece que es Juliet o Adriana, alguna de las dos. Ah, Juliet, sobre la utilización de antibióticos. Yo quiero las pruebas de eficiencia de pesticidas a nivel de laboratorio, pues no se acercarán mucho, Adriana, a lo que sucede en campo, pero sí son un reflejo más o menos de lo que suceda, que son las pruebas de sensibilidad. Pero quería pues como terminar la idea de lo anterior y es decirles que precisamente la semana entrante quisiera que Juliet volviera y me hiciera la misma pregunta sobre el uso de antibióticos en agricultura para que esto nos abriera el uso de agentes de control biológico junto con los aportes que está haciendo usted, José,
Porque definitivamente como nos estamos dando cuenta, pues estas moléculas muy interesantes y todo, pero tienen una cantidad de problemas y limitantes, y por eso, precisamente para no pensar que no tenemos alternativas, la semana entrante vamos a ver el potencial enorme que tenemos de utilización de microorganismos para solucionar estos problemas. No sé si ahí puedan observar algo sobre una presentación que tengo en la computadora, de lo que yo estaba refiriéndole no hace mucho, de las hojas en el cual las tengo separadas así, ¿no? Más que ¿Sabes todo es que de forma no? visual. Yo no estoy pudiendo ver lo que tú estás mencionando. No sé cómo, no tengo la No, opción de... si no se aprecia, de pronto puede enviarle al Yo se, correo a yo la se la voy a doctora. enviar a su correo, Sí. me pueden ayudar con su correo para poderle hacer llegar esto Mu- y lo podemos compartir para la próxima charla y socializarlo, ¿no? Le agradezco muchísimo, muy importante y muy pertinente su observación. Y además, pues vuelvo y le reitero mis felicitaciones porque la investigación de campo es muy importante. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muy, Excelente. muy bien. Bueno, por el grupo José Contreras puede solicitar el correo, o doctora, le puede escribir ahorita en el chat para que lo copie. Ya lo estoy escribiendo. Ahí está. Pero Antonio, creo que solamente se lo envía a usted. Permítanme, yo lo copio para todos. Ya. Listo. Bueno, pienso que hay que hacer, no, William, la actividad yo se las voy a mencionar concretamente la semana entrante y ya les indicaré cómo hacemos. Quiero despedirme por hoy. Creo que ya algunos de ustedes se tienen que retirar. Así es, Antonio, ¿cierto? Sí, sí, de hecho ya ingresamos con 23, ahora están 19. Sí, sí, eso. Bueno, Pero, gracias. sí, sí, vamos a agradecer pues por este día, esperando pues que ya más tardar el día de mañana subir esta clase para que puedan seguir estudiando y viéndola, porque de todas estas clases que están dando hoy con el doctor Carlos Marín y la doctora Liliana, será el examen. Al término de la última clase, doctora, se prepararán eh, 10 preguntas, un formulario, las subes a la plataforma virtual y de allí pues se harán llegar a todos los estudiantes y ese es el examen de este segundo módulo. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, les agradecemos a todos ustedes por participar el día de hoy. Nos veremos la próxima semana. Excelente noche, estimada doctora Liliana, y para todos los participantes. Igualmente para todos, muy gentiles.